Bueno, creo que en realidad sí, la mayoría me conoce y para los que no, saben que mi nombre es Daniela Michetti y de hecho en el módulo de neuropsico veníamos hablando de temas más relacionados específicamente con cuadros neurológicos, su desarrollo y su evolución en la adultez. Pero propuse este tema más que nada porque para los que entraron en algún momento a mi blog o me conocieron desde ahí, es mi tema favorito, el autismo por antonomasia. Es indiscutible que realmente es en lo que más me apasiona trabajar. No es en lo que más antigüedad tengo, pero sí es lo que más me intriga seguir conociendo. Así que por eso es que propuse que tengamos este módulo, porque realmente me parece que incluso es algo general para todos nosotros, tanto los que somos terapeutas como doctores. El tema del autismo es hoy en día de lo más controversial que puede existir, de lo más novedoso y aquello de lo cual más y menos sabemos. Es decir, sabemos demasiado y siempre nos falta demasiado por seguir conociendo. Sé que es un tema en el que todos tenemos mucho para decir, pero a veces da como un poco de miedo porque parece como si fuese un gigante del cual no podemos hablar. Y la realidad es que hay que hablar del autismo para seguir conociéndolo, para construir conocimiento entre todos y para que nos empecemos a pasar información también entre nosotros de aquella novedad que empieza a surgir. Así que vamos a hablar un poco como de las generalidades del autismo. Sí, obviamente lo van a ver bastante más enfocado desde el punto de vista de la psicología, pero bueno, intenté unir bastantes de distintas disciplinas para que no sea una antonomasia de la psico. Bien, para esta charla yo tomé a una psiquiatra argentina como referencia, que para nosotros particularmente es una referente actual de lo que es diagnóstico y tratamiento del autismo. Y se trata de la doctora Alexia Ratazzi, la cual escribe constantemente papers y libros acerca del autismo y se encarga bastante también de dar conferencias. Los que sean argentinos en esta charla, casi seguro que la van a conocer. Y ella tiene una particularidad que plantea, y es que utiliza un nuevo término para hablar de los cuadros de autismo, y creo que está bastante interesante su planteo, por eso lo traje al inicio de esta sesión. Ella plantea en su libro Sea amable con el autismo, una cifra que es real y tiene su equivalente, digamos, en números que saben que yo no los agrego, que es que 1 de cada 50 niños tiene alguna condición dentro del espectro autista. Y ella le llama condición, no trastorno. ¿Por qué? Porque para la doctora Ratazzi, la palabra trastorno implica una connotación negativa y que nos predispone como sociedad y también a la persona con esta condición como en veredas muy diferentes, y ella considera que es un paradigma que hay que romper para que realmente podamos empezar a hablar de una verdadera inclusión. Entonces, ella en este libro particularmente hace como esta invitación a que podamos empezar a cambiar la palabra trastorno por la de condición. Si bien los manuales, como todos sabemos, tienen sus diagnósticos escritos y tampoco los podemos negar, y si tenemos que hacer un pedido o bien un diagnóstico, el nombre que elijamos tiene que ser el que figure para todos. Pero para que coloquialmente podamos manejarnos, ella propone la palabra condición. Y parece un buen salto porque la verdad es que sí, la palabra trastorno muchas veces tiene esta connotación negativa, y ella invita a salir un poco de este encierro del trastorno, ver diferentes realidades y empezar a ver a los cuadros del autismo como cuadros de neurodiversidad, es decir, como una manera de ser. Que esto no va a significar que la gente no necesite apoyo y una contención, por el contrario, sino que hay personas que tienen estas características y están bien en su vida, o pueden hacer cantidad de cosas en su vida, y parece muy limitante tener que decirles que tienen este trastorno, cuando en realidad estaríamos hablando de una configuración, una condición, una manera de procesar y de percibir las cosas que es distinta, pero que no por hacerse de manera distinta tiene que ser un trastorno. Como dice el licenciado Matías Cadaveiras, que es también un psicólogo argentino, al que también seguimos bastante, las chicas con las que trabajo acá en Argentina, que somos las del equipo de autismo, somos así como muy fans de estos dos personajes, de Matías Cadaveiras y de Alexia Ratazzi, que de hecho los pueden buscar en Instagram porque en sus cuentas de Insta todo el tiempo están subiendo información. Él dice que el autismo es otra forma de aprender, de pensar, de actuar, de sentir,
de procesar los estímulos que provienen del ambiente y de estar en el mismo mundo. Básicamente estamos hablando de personas. Por eso mismo es que los elegimos, porque los dos tienen una forma de ver al autismo muy humana y muy constructiva. Entonces eso nos brinda la tranquilidad de que sabemos que podemos aportar mayor conocimiento sin estar encasillándonos en una mera clasificación diagnóstica. De hecho, si elegí estas dos frases también es porque siempre me pongo a pensar en la palabra inclusión y muchas veces me parece como un poco soberbio tener que ponernos en el lugar de ser quienes tenemos que incluir, porque parece que fuésemos también quienes tenemos que sesgar a la población de acuerdo a quiénes pertenecen y quiénes no. Entonces, las miradas estas nos aportan esta posibilidad, e incluso es la que yo quiero que nos quede de esta clase, esta posibilidad de ser un poco más flexibles y que sí tengamos que hablar de autismo y tengamos que hablar de inclusión para que sea tan usual para todos nosotros tener que hablarlo, que ya haya que dejar de hacerlo y que aprendamos a convivir y no siempre tengamos que estar buscando los caminos de naturalizar la inclusión. Eso tendría que hacernos bien fluir. Partiendo desde este punto de vista, ya conocen desde qué aspectos lo voy a proponer, así que empezamos con lo que sería la definición de TEA, ¿ok? Definición más que nada de manual, por eso vamos con TEA. En los cuadros de autismo hay dos características que son fundamentales y que son dos ejes centrales de diagnóstico que lo comparten todas las personas dentro del espectro. Y antes que nada vamos a hacer esta aclaración. Se habla de espectro porque en el diagnóstico mismo hay una amplitud muy grande y si nos hacemos la imagen mental podemos imaginarnos dos extremos de una línea y que dentro de los dos extremos tenemos un gran recorrido de personas que tienen el mismo diagnóstico, pero sus características pueden ser diametralmente opuestas y aún así continuar dentro del mismo grupo de diagnóstico. No obstante, hay dos criterios sí que son fundamentales. Decía entonces que dentro de estos dos criterios tenemos por un lado que las personas con diagnóstico de TEA poseen desafíos en la interacción social y la comunicación, y también un patrón de intereses, conductas y actividades que suele ser bastante repetitivo y restringido. Sí, el mismo puede variar a lo largo del tiempo, pero usualmente dentro del periodo en el que el chico o el adulto con autismo le presta atención, suele ser bien restringido en esa área. Lo genial es que después pueden abandonarlos sin volver a prestar atención a ellos. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en esta cuestión porque solemos verlo, quienes trabajamos con casos de autismo, en todos nuestros pacientes. Aunque también, como estamos hablando de que el cuadro es bien heterogéneo, al haber tanta variedad, podemos tener tres dimensiones distintas, de acuerdo sí a su afectación o de acuerdo a cómo se presenta, es decir, no tanto su afectación, sino como de qué manera se presenta en cada persona. Y podemos hablar de que existen diferencias en cuanto al nivel de lenguaje, porque nos podemos encontrar con personas que no hablan y por el contrario, personas que hablan al nivel de enciclopedia. También tenemos diferencias dentro del nivel cognitivo, ya que nos podemos encontrar desde un cuadro de discapacidad intelectual a personas que le podemos asociar un CI por encima de la media, y seguimos hablando del mismo diagnóstico, y también vamos a hablar de una diferencia en cuestión de qué nivel de apoyo necesita esa persona, es decir, cuánto más afecta a la persona este cuadro y cuánto apoyo necesita de acuerdo también a cuáles de esos patrones se encuentran afectados. No podemos hablar de que haya una terapia o un apoyo específico para todas las personas con autismo, sino que siempre vamos a evaluar dentro de lo que hemos hablado cuáles son sus puntos fuertes, cuáles los débiles y con qué situaciones se beneficiaría más. De hecho, hoy en día todos sabemos que el nivel de apoyo determina el grado de autismo que se tiene de acuerdo al diagnóstico que se hace en una evaluación. Entonces eso es algo a tenerlo como demasiado en cuenta. De hecho, los apoyos también puede pasar que se necesiten en un momento, luego que la persona pueda desempeñarse con mayor autonomía y tal vez volver a necesitarlo, a ese apoyo. Por eso decimos que hay diferentes niveles e incluso también podríamos decir que hay diferentes situaciones en las que se necesitan apoyo. Acá me voy a meter en medio del Atlántico y es el tema del diagnóstico
y el tema de la etiología del autismo. Pero sí sabemos que esto es algo muchas veces bastante controversial, porque al momento en que hay que diagnosticar, no estamos todos preparados para hacerlo y muchas veces las personas no saben bien a quién recurrir para que se les realice un diagnóstico de autismo. Y a veces se pierde bastante tiempo en el recorrido porque se suele especular bastante. La realidad es que existen pruebas para diagnóstico de autismo. Yo solamente les escribí acá un par, que no significa que sean las únicas que se pueden utilizar. De hecho, si acá hay evaluadores, seguramente utilicen otras, así que no es que sean las únicas, tal vez yo les nombré las más conocidas en el ámbito en el que yo trabajo. Hasta el momento, el diagnóstico es meramente clínico. ¿Por qué? Porque todavía se está estudiando un montonazo acerca de esto, porque al día de la fecha sigue sin existir biomarcadores específicos. Y sí es verdad que hay muchísima investigación trabajando en poder identificarlos para facilitar el diagnóstico y también para poder como hacer una subdivisión de la población de TEA, también para poder trabajar de modo más diferenciado dentro del cuadro, lograr identificar causas de modo diferencial y también efectivizar tratamientos. Por el momento, el diagnóstico, y creo que esto en todos los países que estemos involucrados en este mismo momento, vamos a poder coincidir que es meramente clínico. Si bien no sé si en todos los lugares serán los profesionales de la salud, digo, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas, etcétera, que estudien para evaluar autismo, en Argentina sí sucede de esa manera. Es decir, si los padres consultan primero a un neurólogo porque entienden que hay una situación un poco compleja de terminar de observar, es el profesional de la neurología quien deriva. Acá usualmente somos psicólogos los que hacemos evaluación de autismo, pero hay otros profesionales también. Deriva un profesional que le haga una evaluación, y esa evaluación comprende tanto la parte de entrevistas a padres como la observación del niño. Y en ambos casos, si bien las entrevistas clínicas todos sabemos que son herramientas de evaluación, también existen entrevistas estandarizadas que nos sirven para arribar a un cuadro diagnóstico un poquitito más cuantitativo y podamos hablar de algunos números. Entonces, acá en Argentina, en lo que es observación de niños, los dos que se usan generalmente son ADOS y CARS. Creo que a nivel global estamos hablando de que esos dos son bastante conocidos. En entrevistas a padres podemos discrepar un poquitito más. Sí es verdad que lo que tenemos que hacer, no siempre sucede, pero sí conocer quiénes son los evaluadores, confiar en nuestro médico y sí también puedan tener en cuenta ciertas condiciones como las tenemos usualmente al evaluar a una persona, pero más que nada, al ser el diagnóstico de autismo algo tan fino, hay que descartar ciertas particularidades, como por ejemplo que no haya problemas de la audición y la visión al momento de evaluar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es muy fino el hilo entre el cual creemos que una persona con autismo puede estar concentrado en otra cosa o puede estar como más encapsulado en una situación, pero bien puede pasar que no esté escuchando. Entonces, esa evaluación previa la tenemos que hacer porque si no vamos a encontrarnos con errores diagnósticos gigantescos. Lo mismo sucede con la visión. No porque no estén siguiendo nuestra mirada implica directamente que hayamos encontrado uno de los síntomas del autismo, sino que probablemente haya alguna cuestión en relación a la vista. Entonces, no todo es autismo. Bueno, incluso hay que tener en cuenta también que el médico en sí mismo va a hacer su propia evaluación, porque va a tener que descartar otros problemas biomédicos que puedan surgir y que nosotros como profesionales de la salud dedicados a la evaluación del autismo no estamos preparados para hacerlo. Así que la evaluación siempre tiene tendencia a tener un contacto muy grande entre el evaluador y también el médico que lo ha derivado. Pero, siguiendo dentro del Atlántico, distintas concepciones, distintas cuestiones que se han escrito acerca de la etiología del autismo y de su vínculo primario con los padres, y se han hecho muchísimos errores de interpretación y muchísimos errores diagnósticos también, porque existe esta cuestión de que todavía las mamás más que nada, que son quienes consultan, tienen una cuestión de culpabilidad que es gigantesca. ¿Y por qué? Porque socialmente, a lo largo de los años, hemos encontrado muchos escritos que hablan de la etiología del autismo como especificidades en el vínculo, en la relación entre la mamá y el bebé. Si bien no se han descartado en esos escritos ciertos componentes genéticos, sí se habla bastante de que
no se ha podido satisfacer a la criatura de modo adecuado. Sí, estamos hablando de que hay una madre que no supo decodificar a su bebé, y el peso que tienen estos escritos al momento de tener que hacer un diagnóstico y una devolución acerca del autismo son tremendos. Entonces, realmente hay que replantearse uno como psicólogo, más que nada porque digo, los escritos vienen desde la psicología. ¿Qué estamos intentando decirle a estos papás cuando les decimos que no supieron atender a su bebé y que no lograron decodificarlo, no lograron interpretarlo, que no hubo una buena conexión, etcétera, etcétera? Entonces, ¿a dónde queremos ir con esto? Porque hoy sabemos que hay una predisposición genética a la que, como digo ahí mismo, se suman el efecto de factores de riesgo ambientales. Entonces podemos decir que hay una combinación entre genes y ambiente que impactan en el desarrollo cerebral temprano. Hay tanto de mito, y estoy segura que todos hemos escuchado, pero sí quise abrir esta cuestión porque se habla mucho de vacunas que pueden traer riesgos mayores de autismo, se habla del ácido fólico, se habla de 1,5 millones de cuestiones. Y a veces puede haber casos en los que particularmente pueden haber afectado tales o cuales condiciones, pero hacer regla general muchas veces es un error. Así que, si bien sabemos que hay una conexión, necesitamos seguir estudiando y necesitamos seguir comprendiendo y escuchando los avances de la ciencia en este sentido para que nos aporten mayor información, que se sabe que lo están estudiando y que se sabe también que en un cuadro diagnóstico que es tan amplio como el del autismo, hacer reglas generales nos lleva a unos errores demasiado gigantescos. Y de hecho por eso lo traje acá. No es que se los esté tirando a todos los que sean médicos, pero sí la verdad es que su mirada nos interesa muchísimo. Más que nada porque particularmente me tocó, en mi caso, trabajar con médicos neurólogos con los cuales no he tenido posibilidad de tener tantos acercamientos para hablar de igual a igual. Y sé que acá quienes organizan este módulo de neurología puntual son 4 neurólogas y son altísimamente bien predispuestas para dialogar y para explicarnos todo aquello que necesitemos. Y sé que también a nuestras clases asisten médicos que siempre comentan de una forma muy amable. Y ya que estamos con esta cuestión de diagnóstico, evaluación, controversias y todo, marco una parte bastante importante. Y son 2 cuestiones. La primera, que es poder comunicar adecuadamente. Muchas veces los profesionales de la salud no comunicamos de manera correcta a las familias y no utilizamos las palabras accesibles para ellos al momento de poder plantearles ciertas cuestiones de diagnóstico y de evolución, y muchas veces generamos más confusiones o más confusión en estos papás que soluciones. Y también muchas veces al brindarles tanta información, es verdad que estas familias llegan muchas veces sin la mitad del conocimiento que podemos tener nosotros acerca de eso, y también llegan con el impacto de un diagnóstico. Y aunque a nosotros nos resulte ya muy familiar hablar de TEA, SEA, personas con autismo, lo tenemos muy incorporado, podemos ser muy flexibles al momento de hablar de este cuadro, la verdad es que para las familias no siempre es así. Y si incluso se ingresa a Google y empiezan a buscar que es un trastorno, que no tiene cura, y que a lo largo de toda su vida va a acompañar a la persona y no sé qué, la familia se asusta, y si nosotros no somos una fuente de tranquilidad y de acompañamiento, también estaríamos cometiendo un error. Si les decía que hay 2 cuestiones fundamentales para nosotros quienes somos los que trabajamos con niños con autismo o con personas con autismo en realidad, que es comunicar adecuadamente a las familias esta información que les queramos transmitir, y no solamente considerar que la solución mágica va a venir trayéndolo a nuestras terapias con regularidad y llenándoles la currícula diaria con distintas sesiones terapéuticas, sino que tenemos que hacer una vuelta y poner al entorno familiar con esta sensación de empoderamiento, es decir, que ellos tengan información acerca de este niño que tienen, generarles la curiosidad de que puedan leer nuevo material, de que hablen con nosotros, de que no se encierren dentro de un diagnóstico, sino que se brindan la posibilidad de conocer a su hijo y de encontrar en su casa la posibilidad también de tener espacios para ser ellos quienes puedan estimular
a sus propios hijos o a sus propios familiares, si es que no siempre son sus hijos, dentro de su misma casa y que se conviertan en espacios no todos terapéuticos, porque todo el tiempo haya que hacer terapia, sino espacios adecuados para las necesidades de esta criatura, sobre la cual nos acaban de dar un diagnóstico del cual poco nos imaginábamos antes de que la persona nazca y por tanto no estábamos preparados para recibirlo. Muchos papás, cuando nos llegan a consulta, manifiestan haber recordado perfectamente el momento en el cual su médico le da el diagnóstico de autismo y se los comunica, y muchos de ellos llegan a decirnos, la verdad, después de que nos dijo que sí era autismo, no me acuerdo de más nada. Y me lo empecé a imaginar de grande, y me empecé a imaginar que iba a ser mi hijo cuando nosotros ya no estemos, y me imaginé qué iba a pasar con él dentro de la escuela, que se burlarían de él, que ya no iba a poder tener vida social. Me hubiese gustado que juegue al fútbol como yo y probablemente no pueda hacerlo. Y bien, todas esas cuestiones que los papás tienen son sumamente importantes, porque si ellos no son quienes terminan de comprender estas características particulares de esta persona que tenemos en casa, va a ser muy difícil que con que las comprendamos solo nosotros, siendo los profesionales que trabajemos, podamos lograr algo. Desarrollar ese potencial de la familia nos va a contribuir a que podamos desarrollar el potencial de esa persona sobre la que estamos haciendo el tratamiento y que bien le podamos brindar también esa posibilidad de acceder a información, a que tengan herramientas y a que puedan ayudar a desarrollar distintas condiciones para la vida diaria que van a generar sin dudas un cambio de mentalidad dentro del grupo familiar, pero que van a brindar mucha más libertad para que la criatura se desarrolle dentro de ese ámbito y salga de su casa mucho más favorecido y fortalecido. Así que, primero, parte de nosotros como profesionales de la salud, poder ser amables con estas familias, a quienes le estamos dando el diagnóstico más heterogéneo, calculo yo, que le podemos dar a los papás, y siendo amables con ellos, vamos a poder fomentar que ellos sean amables con sus hijos y estos hijos encuentren de arranque un mundo que sea bastante más sensible y también más amable para interactuar con ellos. Entonces, sí existe mucho material en lo que es tal vez terapias cognitivo-conductuales o conductuales, hay bastante acerca de moldeamiento de conducta, hay mucho que es a través de juego, con diversos materiales. También hay muchos tratamientos enfocados a los programas de educación y aprendizaje. Muchos de nosotros debemos conocer todo lo que es tecnología aumentativa, alternativa aumentativa, hay de todo en ese nivel. La parte de medicamentos la incluí más que nada porque entiendo que de acuerdo al caso hay que evaluar cuáles son los síntomas y sí he tenido pacientitos que los han medicado, pero de forma muy diferente. Y entiendo también que la medicación sigue siendo algo que está en investigación, así que también es algo que se lo podríamos preguntar a los médicos que trabajen con personas con autismo. Y también está mucho lo de los tratamientos alternativos y las terapias alternativas, que también creo todos hemos escuchado hablar de ello. Una de las que todavía sigue siendo alternativa y de la que demasiado se habla es acerca del aceite de cannabis, ¿verdad? Hay mucha gente que sí tiene buenos resultados, si se quiere, o puede dar fe del tratamiento del aceite de cannabis. ¿Cuál es el tema? En Argentina, por ejemplo, se están haciendo investigaciones de prueba en este momento en este país. Por tanto, como no es algo que tenga evidencia científica suficiente para que los profesionales de la salud podamos recomendarlo, no es algo que uno hace hoy en día porque no se terminan de conocer los efectos ni principales ni adversos, faltan pruebas, falta de todo. ¿Y por qué puede ser que aparezcan tantos tratamientos alternativos? Bueno, la doctora Ratazzi en este caso brinda una opinión que acuerdo bastante con ella. En nuestro ámbito de salud muchas veces surgen tantos tratamientos alternativos porque no existe un tratamiento que sea lo suficientemente consistente y beneficioso para todas las personas con esa condición de autismo. O sea, es tan heterogéneo el cuadro que va a variar demasiado qué podamos aplicar con un niño y con otro. Lejos de intentar hacer un drama de esto, por el contrario, digo, a ver, ya que no hay ninguna intervención que se aplique a todos los niños por igual, el mejor tratamiento va a ser aquel que se pueda adaptar al perfil singular de cada persona.
de cada persona con autismo, pero no solamente a su perfil, sino también a las creencias de la familia y a los recursos existentes donde viva esa familia. ¿Y por qué esta cuestión? Porque nosotros sabemos que acceder a los tratamientos de modo multimodal, es decir, integrativo entre distintas terapias y todo, es necesario y tiene evidencia de que se pruebe mayor efectividad. Pero ¿cuál es el tema? Que necesitamos que la persona pueda acceder a un centro de salud en el que se le brinden los tratamientos, que tenga cobertura para poder abonar esos tratamientos, porque suelen ser varias sesiones, y en muchos casos eso no parece ser accesible, y mucho menos que existan profesionales que estén formados en toda la cantidad de tratamientos que hay hoy en día para tratar autismo. ¿Por qué? Porque se pagan, y usualmente se pagan carísimos. Sé que no todos están en Argentina, lógico, pero en nuestra situación en nuestro país, como les comentaba el otro día, es muy complicada en relación al precio del dólar. Nos sale caro, muy caro, comprar cosas en dólares. Y estos tratamientos usualmente los tenemos que pagar en dólares. Y es una inversión muy grande para los profesionales, y sería también una inversión muy grande para estas familias a veces poder acceder a estos tratamientos. Es decir, que muchas veces tomamos en cuenta qué tratamientos existen, pero no la base como más capitalista que tenemos de todo ello, y no todas las familias se encuentran en la posibilidad de acceder a los mismos y quedan relegados esos cuadros, ya sea porque no pueden acceder a los tratamientos o bien porque ni siquiera se les ha explicado qué diagnóstico tiene esa persona porque no han podido llegar al médico. Entonces, bien, quiero sí dejar esta cuestión de que hay pocos tratamientos probados, entre comillas, ¿no? Científicamente, porque la investigación en la efectividad de tratamientos, cuando estos no son medicamentosos, tiene desafíos metodológicos que son muchísimos, porque, por ejemplo, hay que elegir las características de la población que va a recibir esa intervención, ya que el diagnóstico de TEA es muy heterogéneo, etcétera, etcétera, y establecer un grupo control requiere de muchos pasos a seguir. Y en muchos casos el poder lograr dar con una medicación que tal vez sea puntual y específica en ese momento, nos puede ayudar a manejar el nivel de estrés de estos niños con SEA y ayudar a prevenir cuadros futuros. Sí, es verdad que la ansiedad y síntomas de depresión usualmente los solemos ver en nuestros pacientes con SEA, y más aún en aquellos que tienen una mayor utilización del lenguaje y un mayor grado de conciencia de situación. Entonces, la mayor cantidad de alternativas que podamos presentarles y presentarnos a nosotros mismos van a ser útiles, y el mejor tratamiento es aquel que se adapte al perfil singular de cada niño. Siguiendo a esta doctora, ella plantea que el ser humano es la mejor terapia. ¿Y por qué? En una conferencia que estuve de ella en Argentina el año pasado en Buenos Aires, ella explicaba bastante esta cuestión y me parece muy interesante, ya que a veces parece que al intentar enfocarnos en tantas técnicas, en tantos puntos a tratar, en tantas cuestiones diagnósticas específicas, nos perdemos que el vínculo, el contacto, la afectividad y nuestra predisposición son la mejor terapia con la que podemos acceder a las personas que reciban este diagnóstico. No porque estemos formados en 800 terapias distintas vamos a lograr llegar a esta persona. De hecho, también hay mucha bibliografía que habla acerca de esta dificultad que hay para que podamos tocarlos, para que podamos acercarnos con ellos afectivamente, para que podamos tener un vínculo cercano y de cariño con las personas con autismo. Y díganme, terapeutas, si yo me equivoco, pero en el tiempo que llevo trabajando con niños con autismo, en líneas generales, siempre se beneficiaron más cuando intentábamos acercarnos a ellos de una forma muy cálida, con una voz muy suave, apuntando, aún con lenguaje o no, a sus intereses, poniéndonos a su altura, mirando lo mismo que ellos miran, jugando a lo mismo que ellos juegan, diciéndoles palabras amables y cariñosas, acariciándolos en su espalda o en su cabeza, aplaudiendo con ellos, etcétera, etcétera. Díganme si me equivoco o si yo estoy muy errada al trabajar con ellos, pero la verdad es que no hay nada mejor como poner el cuerpo al servicio del tratamiento de las personas con autismo. Coincido plenamente en que nosotros los seres humanos somos las mejores terapias, y que ayudar a las familias a que también puedan poner el cuerpo en esta cuestión nos va a beneficiar muchísimo. Ustedes de hecho me parece que lo deben ver
cuando trabajan con familias y los incentivan, o que también, intenten decodificar no los síntomas, sino los intereses, que podamos moldear sus tratamientos o que podamos moldear los objetivos de comunicación con ellos, no a través de qué cosas tienen que lograr, sino a través de sus deseos, ver qué les gusta, qué no les gusta, a qué se acercan más, a qué menos, qué cosas muestran desagrado y frente a qué cosas pueden demostrarse de una manera distinta, qué sonidos utilizan para expresar distintas cosas, porque aunque no tengan lenguaje, en muchas situaciones pueden expresarse. De hecho, esto me recuerda justo esta semana, yo atiendo un pacientito que recién ahora está teniendo acercamiento al lenguaje y viene su mamá súper contenta a la entrevista y me dice, ¿sabes de qué me di cuenta? Dice que él dice, ¡guau!, cuando algo quiere decir que sí, porque ella pensó que se asombraba, entonces decía, al final hace el ruido de asombro, pero no se asombra de nada, y ahora se dio cuenta que dice guau cuando quiere decir que sí, entonces estaba feliz por haberlo decodificado. ¿Se quedó frustrada porque no dijo que sí? No, dijo, yo lo entendí, entonces cuando él ahora dice guau, sabemos que quiere decir que sí, y ella lo empezó a entender. Cuando un papá o una mamá nos hace una demostración de este estilo, uno hace fiesta, sin dudas que es una fiesta. Ahora en esta parte, ya que iba a hablar de tratamiento, empecé por el juego, porque esto es lo que siempre intentamos puntualizar y es algo que a veces nos cuesta terminar de explicar, que es la importancia del juego en el chico. Una criatura tiene que desempeñarse como tal, porque es la actividad propia de una criatura. Y nosotros vamos a encontrar que el desarrollo de sus habilidades motrices, cognitivas y sociales están ligadas al juego en todas sus etapas del desarrollo. Y bien lo podemos usar como un eje central del desarrollo y del tratamiento. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que trabajar con chicos más que nada, ¿no?, con una condición del espectro del autismo o con un TEA? Empezamos a evaluar cómo es su juego, si es que juega, y qué sucede cuando no lo hace. Y realmente nos preocupamos cuando encontramos que no hay un juego ni funcional ni simbólico, lo cual nos sucede con bastante frecuencia, pero sí nos preocupa y es algo que nos ocupa. Porque, por ejemplo, necesitamos que exista un juego simbólico, sin duda, y tenemos que ser capaces entonces de entender las representaciones reales del mundo exterior y qué claves sociales hay implícitas en el juego para poder incentivar a que este niño con TEA pueda empezar a predecir nuestras conductas y la de los demás, lógicamente, y trasladarlos a ambientes más ecológicos de aplicación, o sea, que le sea tan funcional y tan rico de imitar que sea trasladable a las situaciones en las que se quiere aplicar. La imitación igualmente es un punto bastante importante porque sucede que muchos niños con TEA no alcanzan ese nivel de imitación para que les permita establecer una relación de juego funcional. Y ahí entra, nuestro trabajo entra así como un avión, porque ¿qué nos solemos encontrar? Con actitudes manifiestas de forma muy clara con esto de poner objetos en filas o hacer girar las ruedas de los autos, o apilar cubos para hacer una montaña muy alta, que muchas veces nos muestran no solamente un desorden sensorial como hablábamos antes, sino que también conductas repetitivas y estereotipadas que hacen que el juego pierda su propósito, sin dudas. Y nosotros sí vamos a empezar a fomentar todas estas capacidades a través del juego. ¿Por qué? Porque es uno de los medios específicos para consolidar esos niveles de desarrollo emocional funcional. No solamente estamos poniendo en marcha todo ese aprender a ser y a hacer del chico, sino que además lo estamos haciendo a través de un vínculo con interés, un vínculo con calidez, un vínculo con pautas muy claras. Entonces, vamos a utilizarlo, ya les digo, para el desarrollo emocional funcional de una forma muy marcada. A muchos chicos con TEA se les dificulta entender las normas sociales y ser empáticos con el otro. Creo que esto lo solemos encontrar con bastante frecuencia y por eso mismo muchas oportunidades encontramos que les es súper complejo integrarse a juegos colectivos
Y si bien hay muchas cuestiones que las terapistas ocupacionales tienen más para aportar en este sentido, porque en lo que es juego de grupo, juegos reglados y juegos de equipo, se ponen en juego muchas cuestiones, no solamente de estas que yo estoy hablando, como de la interpretación de normas sociales o la empatía, sino que hay mucho de su componente corporal, de su despliegue, de su desarrollo de visoespacialidad y todo, e incluso del contacto con otros que se pone en juego en esta situación. Pero bien, no dejemos de descartar que el juego es esencial para la estructuración del pensamiento infantil y para la vehiculación de aquello que están sintiendo. Es esencial para la construcción del lenguaje y para una representación objetiva de la realidad. Es decir, es la forma que tienen los niños con antonomasia para expresarse, para explorar, y por eso mismo, ya que esa es su forma de empezar a conocer, es que tenemos que ponerlo como eje del tratamiento y de su desarrollo, de su desempeño diario, más que nada en niños con TEA. Hay algo que es importante, creo que antes lo hablábamos bastante, así que no voy a profundizar mucho, pero sí es verdad que el desarrollo se descubre y a través de estas pautas que decíamos como de juego, de estimulación, uno puede llevarlo a que continúe explorando y avanzando en las instancias del desarrollo. Se construye sobre aquellos que vamos aprendiendo, pero también que hay que respetar la evolución de cada uno y entender aquellos puntos en los que se encuentra y que hay cosas que no las puede hacer porque tal vez todavía su momento de desarrollo, de evolución, no se lo permiten, y a veces no tenemos que hacer especial hincapié en aquello que no puede lograr, sino en consolidar lo que en ese momento sí está pudiendo hacer, y de hecho no solamente que lo consolide, sino que le resulte sumamente funcional y que se lo pueda adaptar a su vida cotidiana. En este juego va a ser importante sin dudas seguir el liderazgo del niño. Esto tal vez más que nada es en un primer momento, porque uno sí empieza a plantearles que, a ver, nosotros nos interesamos en ellos, que podamos establecer este momento de atención conjunta y luego sí buscar que eso se replique. Participar en lo que captura su interés, no solamente en lo que nosotros tengamos pensado para trabajar, porque tal vez no le interesa en lo más mínimo, pero sí darnos el tiempo para observarlos, ver qué les gusta y utilizarlo dentro del juego. También respetar sus tiempos, no van a tener ganas todo el tiempo de seguir nuestras pautas o lo que tengamos pensado para nuestro tratamiento, así que hay que respetar si hoy durmieron mal, si tal vez llegaron sin desayunar, si están muy cansados porque les hicieron un estudio, si tienen un hermanito chiquitito que está llorando y está desmotivado, si tenía ganas de quedarse acostado porque hacía mucho frío y estaba calentito en su cama, etcétera, etcétera. Respetar sus tiempos. También buscar sintonizar con ese niño, no podemos esperar que en un primer momento sea al revés, sino que ahí tenemos que poner en juego todas nuestras habilidades para encontrar ese punto en el cual podamos sintonizar, y de hecho se logra. Por eso antes decía mucho esto de que hay mucha literatura que tal vez hace hincapié en este distanciamiento que establecen las personas con autismo, y si bien en muchos casos los vemos, nuestro trabajo va a estar siempre enfocado en que podamos establecer situaciones de sintonía, de hecho se suelen lograr, en algunos casos con más o menos trabajo, y el paso que sigue, que es estimular su interacción, no solamente el que logren ser grandes respondedores de todas nuestras cuestiones, sino que también tengan interés en esa conexión. Ayudarlos sin dudas a elaborar lo que tiene en su mente, porque el juego, y acá sí se mete un poquitito más la psicóloga a hablar, la psicóloga que está en mí, que dice que hay cuestiones que los chicos nos manifiestan en el juego, que no solamente las tenemos que observar porque tengan un diagnóstico de TEA dentro de ese cuadro, sino que hay muchas situaciones que nos están expresando, que pertenecen a su mundo interno, a su forma de sentirse, a su forma de leer lo que sucede en su familia y en su escuela, que son sumamente útiles y que a veces no lo suelen hacer del modo convencional del juego, pero que sí suelen estar presentes. Y además, en el juego fomentamos el uso de gestos, el uso de palabras, y lo que queremos lograr es que ese juego logre ser en grados crecientes más simbólico, es decir, que pueda empezar a representarse la realidad a partir de ese juego. Y sí es verdad que lo que vamos a buscar, a pesar de que el juego sea muy fundamental, es no enseñar a cómo se juega con tal o cual juguete, es decir, a cómo hay que jugar con tal material que le presentemos,
sino que vamos a prestar atención en su nivel del desarrollo y a incentivarlos a seguir creciendo. Y además, encontrar de qué forma ellos usan ese material, porque si no tal vez estamos induciendo un juego y ya empieza a perder la esencia de lo que realmente queremos estimular. Si en este juego nos podemos plantear objetivos, y que en esos objetivos, como yo les decía, no van a existir solamente el que ellos respondan a nuestras cuestiones. ¿Por qué? Porque entonces no estarían creando, no estarían construyendo, solo nos estarían respondiendo. Y eso nos va a dejar mucho más conformes a nosotros que a ellos mismos, y no les va a servir tanto para su desarrollo. Solo vamos a encontrar que Lucas pudo responder esta actividad, resolvió todo, yo le mostré cómo había que hacerlo y Lucas pudo hacerlo, genial. ¿Pero hubo juego? ¿O hubo una muy buena imitación probablemente? ¿Y para qué lo hicimos? ¿Qué funcionalidad tiene en su vida? ¿Para qué quiero estimular esto? ¿Y cómo lo puede utilizar ese chico? ¿Y le gusta? ¿Le puede interesar? ¿Es acorde a su edad? ¿Le sirve de acuerdo a sus habilidades? ¿Estoy estimulando algo nuevo? ¿O estoy usando un punto fuerte que tiene él, como puede ser la imitación, para irme yo tranquila a casa? Entonces, objetivos del juego hay. Y no solamente van a ser, que nuestros chicos puedan estar más regulados, sino también más atentos. Y este término de atención conjunta que yo nombro bastante, es justamente esto, de que estemos dos personas conectadas y atendiendo a una misma situación. Porque no solamente se pone en juego la atención como mecanismo cognitivo, sino también afectivo. Y por tanto, entonces vamos a buscar como otro objetivo que nuestros pacientitos o nuestros hijos, familiares, primos, etcétera, con esta condición, estén vinculados y que progresivamente disfruten de ello, que se encuentren resolviendo problemas, es decir, generando estrategias y creando ideas para poder resolver situaciones crecientes de la vida cotidiana o bien ficticias, porque uno sabe que a veces una estimulación cognitiva no siempre se hace con un material que directamente se aplique a la vida real, sino que cada vez empezamos a abstraer un poquitito más la situación y de acuerdo al nivel de funcionamiento o rendimiento cognitivo de nuestra criatura con TEA, es también la dificultad que le vamos a poner a nuestros juegos, a nuestras presentaciones, a nuestra modalidad de presentarle cuestiones. Sí lo vamos también a ayudar a empezar a construir puentes, no solo de vínculos, sino estrategias de comunicación, estrategias de desempeño en su vida cotidiana, y de hecho también lo vamos a ayudar a construir puentes dentro de su propio conocimiento, porque todo lo que vayamos integrando en estos chicos necesitamos que esté conectado, que vaya avanzando y que sea progresivo. Enseñarle muchas habilidades sueltas, desconectadas, poco funcionales, no les va a servir demasiado. Además, entonces, tenemos como objetivo estimular el despliegue de diversas habilidades, muchas veces de acuerdo a lo que a ellos les interesa, pero también muchas veces puede ser de acuerdo a lo que nosotros le podemos plantear como un interés, y de acuerdo al grado en el que hayamos llegado, ya sea de tratamiento o de evolución con estos chicos, tenemos muchas posibilidades de brindarles cosas nuestras. Otro objetivo, es decir, que se encuentren en un juego interactivo, que estén jugando, que estén haciendo lo que una criatura tiene que hacer, que es jugar. Y no hay actividad más rica que podamos encontrar que un juego compartido. Así que eso también es algo que solemos hablarlo mucho con las familias, que haya espacios de juego en la casa. Nada va a poder reemplazar el estar juntos haciendo un coreo de baile, o jugando con un muñeco, o pintando sobre una cartulina, o saltando si les gusta saltar, o jugando con autitos, o construyendo casas con ladrillos, etc. Ese tiempo que pasamos jugando es tiempo de mucha riqueza para los niños. No solamente tenemos que estar repitiéndoles las letras del abecedario, o estimularlos en cómo se pronuncia tal o cual letra, o si ya utilizan tal vez sistema de pictogramas, incentivarles todo el tiempo a pegar carteles por toda la casa. Va a ser funcional en la medida en que tengamos niños con quienes apuntemos a que sean felices. Caso contrario, las cosas no sirven. Pero bien, hay ciertas estrategias, y en cuanto a lo que les decía del crecimiento de su pensamiento simbólico, abstracto y todo eso, la idea es que vayamos haciéndolo de manera creciente y de manera relacionada con
con lo emocional, que se creen puentes entre ideas, ya lo vine diciendo recién, ampliar sus experiencias de estimulación para la abstracción, ampliar los campos que el chico nos puede presentar como puntos fuertes y de hecho empezar a integrar distintas cuestiones, que puedan empezar a expresar emociones de distintas maneras y de hecho hay un montonazo de juegos que indirectamente trabajan estas cuestiones, generar momentos de atención conjunta, ayudar a operar al máximo sus habilidades, y este es un punto que a veces solemos discutirlo entre colegas cuando, por ejemplo, tenemos niños de alto rendimiento, que en otro momento tal vez le llamábamos cuadros de Asperger. Bueno, hay una movida que incentiva esto, que dejemos a las personas que han tenido diagnóstico de Asperger con Asperger, pero bueno, lejos de las cuestiones de los nombres, muchas veces algunos terapeutas nos dicen que necesitamos normalizar a nuestros pacientes de alto rendimiento. A mí no me gusta ni me interesa normalizarlos, me interesa explotar sus habilidades, porque si son excelentes en matemáticas o excelentes en geografía, ellos necesitan que alguien los comprenda, que los incentive a desarrollar todo eso y que podamos explotar lo que más se pueda de esa capacidad. Después sí vamos a querer brindarles estrategias para desempeñarse en un ámbito de la vida cotidiana porque no buscamos aislarlos. Pero, ¿y si de pronto nos encontramos con un futuro teórico que lo estamos simplemente normalizarlo para que el resto no descubra que tiene diversas capacidades? Sí es verdad también, como otra estrategia, es que vamos a ayudarlos a tolerar frustraciones, porque nosotros sabemos que eso también es una cuestión cuasi general al momento de evaluar su cuadro conductual y su expresión emocional, que suelen tener una baja tolerancia a la frustración, que se manifiesta de diversas formas, y también propiciar y fomentar el desarrollo individual. Nuevamente por esto, porque necesitamos que sean personas, que no las englobemos dentro de su diagnóstico y que las preparemos de la mejor manera posible para enfrentar al mundo de la manera más individual, de acuerdo a las características que puedan tener. Y por eso elijo cerrar esta parte con otra frase de la doctora misma con quien empecé, porque ella dice que el diagnóstico es como un Pac-Man que se come cruda a la persona, y eso lo fundamenta al hecho de que cuando alguien queda asociado a un diagnóstico, muchas personas empiezan como a mirar muchísimo más a ese diagnóstico que a la persona en sí misma. Y como lo hablábamos antes, cuando a veces se ponen las personas dentro de categorías o se empieza a prejuzgar a las personas o a compararlas de manera determinada, de acuerdo a una población o acerca de cosas que tendrían que pasarle o cosas que tendría que estar manifestando, muchas veces se nos escapan distintas cuestiones que no tienen que ver o no están directamente asociadas con el cuadro de base, como por ejemplo lo que decíamos antes, un cuadro de ceguera, y tal vez puede llegar a consulta de un médico unos padres con una preocupación porque sus niños pierden la mirada, y de hecho a veces el perder el contacto visual lleva a un mayor aislamiento y los síntomas pueden ser muy similares, pero hay que tenerlo en cuenta. Así que la idea sería así, como decía al principio, desde mi punto de vista, es que podamos hablar de los cuadros, porque los cuadros existen, y que podamos seguir hablando y conociendo y construyendo puentes entre nosotros, los profesionales, para saber más y más acerca del autismo y de la inclusión de personas con autismo, para luego ya no tener que hacer tanto hincapié en quiénes somos los que tenemos que incluir, sino que empecemos a tener no solamente escuelas que comprendan mayormente la neurodiversidad, sino también que sea algo más fácil de poder dialogar, tanto con las familias, con los docentes, como con los profesionales, e incluso con los propios niños, porque muchas veces son ellos a quienes les debemos las explicaciones de lo que sucede y no solemos encontrar las palabras adecuadas para hacerlo.